Bueno, pues esa era la información de esa prematrícula que ya termina esta semanita, ¿eh? Bueno, tienen todavía unos días los aitas ya más. Y tenemos, como todos los martes, a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Buenas tardes, bien hallada, Susana. Bueno, dejamos hace muy poquito el cole, parece que fue ayer, cuando Sí. hacíamos la prematrícula. Yo me acuerdo todavía de hacer la prematrícula en la universidad y en el instituto. En lo de la escuela... Sí. Yo creo que ayer eran, ahí te llama los que me hacían la tal, luego en el ISTI lo ibas tú, que te Hace matriculabas en las asignaturas. Mucho tiempo. Yo Bachiller, cuando existía bachiller, yo Sí. siempre elegía griego y nunca salía el curso Bueno, de griego. fíjate, si seré yo más viejo que tú, que yo soy de las promociones del COU. O sea, después de bachiller teníamos una cosa Yo que se llamaba- también. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, pues yo soy Doctor de... Neiro, usted que yo fui a GB, yo soy de los años esos, iba a decir, en que había primero, segundo y tercero de bachiller y luego había COU. COU, Ya. selectividad. No, en mi Y no se época... llamaba de otra manera. En mi época era un poco más fácil, eran 6 cursos de bachiller, luego COU y a la universidad. Bueno. El curso de orientación universitaria Sí. hace... COU, que COU Madre lo han mía. quitado y yo era el curso de COU, maravilloso, Claro. en el que, bueno, se supone que te preparaban para la selectividad y luego estabas ahí en la selectividad que te mordías los Exacto, muñones de ¿qué me exacto. van a preguntar de filosofía? Y te jugabas toda una carta. Vamos, Yo a mí de- me parece un poco, yo mi de opinión, esas- la selectividad es un poco absurda. Yo de esas he pasado varias cribas, ¿eh? He Pero pasado... es que decía varias selectividades, No, yo, varias, doctor, ¿qué me está contando? No, varias cribas. Yo he pasado la reválida de cuarto de bachiller. Cuando yo llegué a sexto ya habían quitado la reválida, pero luego pasé la selectividad universitaria y finalmente la prueba nacional preselectiva, lo que ahora se llama el MIR, en realidad se llama Prueba Nacional Preselectiva de los Médicos Internos y Residentes. Todo el mundo le llama el examen MIR, pero en realidad se llama todo eso, así de largo. Y después la OPE, o sea que... Yo no sé a usted qué le parecerá, no sé si el resto de exámenes, bueno, pues como el tema de posiciones, el MIR y demás, seguramente tengan su razón de ser, pero en cuanto a la selectividad, yo creo que alguien un día me venga aquí a explicar qué finalidad, o sea, sobre todo en ciertas asignaturas, yo estoy hablando de mi caso, hace años, yo ahora no tengo ni idea cómo son los exámenes de selectividad, evidentemente, porque ya no me dejan presentarme, afortunadamente ya tengo el título, y chimpún, pero que claro, por ejemplo, en la asignatura de filosofía, que te juegues todo un curso, toda una nota, que era filosofía, porque yo iba por letras, elige o Platón y punto, y tenías que desarrollar una chapa Yeah. de 1 hora. Doctor Neiro, claro, es decir, si en lugar de Platón, porque claro, ahí tienes que elegir, o sea, tampoco te podías saber haciendo de pe a pa todos los filósofos que se estudiaban durante todo el año de COU. Entonces, claro, era como se rumoreaba, va a tocar Platón, va a tocar tal, va a tocar los nuevos... y pum, de repente cuando veías, este me lo sé, como no habrías preparado ese filósofo, en concreto uno, no sé, creo que te van a elegir entre uno y otro, Yeah. de todos los que había, que ahí era un porrón, claro, te jugabas la nota de filosofía que suma al final el Sí. total. Yo creo que al final, supongo yo que es una forma de discriminar y un poco de separar. No tengo yo suficiente criterio como Yo para me para gustaría decir, que un pero día me explicaran. lo que sí me parece es que probablemente están sobrevalorados algunos estudios e infravalorados otros. Por ejemplo, yo voy a mirar la formación profesional, de la que en el País Vasco tenemos muchísima experiencia, sobre todo con la formación profesional dual, esa que se hace a medias en la empresa, a medias en la clase, ¿verdad? Y fíjate qué tontería, el 99,5% de los alumnos que terminan formación profesional dual se colocan al día siguiente de terminar. Al día siguiente, o sea, es que no saben ni lo que es estar en el paro. El 90 y tantos por ciento de todos los que estudian formación profesional se colocan rapidísimamente antes de los 3 primeros meses de terminar sus estudios. Y sin embargo hay toneladas de universitarios que van vagando por la vida, acumulando másters y acumulando cursos de posgrado. No sé, yo creo que la enseñanza no debiera ser objeto de polémica política y debiera haber un pacto de Estado entre las fuerzas de la extrema izquierda, de la extrema derecha, los mediopensionistas, los de arriba y los nacionalistas y los de abajo, para que haya un cuerpo de doctrina que prepare gente para lo que nos va a venir, que son nuevas titulaciones, nuevos empleos, nuevas formas de ver la vida, porque me parece a mí que de otra manera no vamos a salir del atolladero de que voy a reformar lo que ha hecho el anterior para que el siguiente me reforme a mí y tal. Pero si no nos ponemos de acuerdo entre todos, me parece que va a ser difícil progresar. No sé.
Pues No tengo muchas ideas sobre eso. hemos puesto ahí nuestra opinión, que la damos gratuitamente, para que vean. No en todos los sitios, en todas las televisiones dan opiniones gratuitas, Aquí la hemos dado, y nos hemos quedado un poquito a gusto, pero bueno, invitamos un día que nos expliquen también cómo se gestiona y cómo es el tema de la selectividad. Mientras tanto, vamos a hablar de nuestro libro. De lo nuestro. Del nuestro, lo que nos ocupa. Hablamos en anteriores programas, doctor, sobre tanto la dieta como el tema del deporte y el ejercicio físico en pues esos primeros meses o primer trimestre de gestación, incluso avanzando en los siguientes, que bueno, ya avanzado en siguientes programas, pues podemos hablar de ya el segundo trimestre y el tercer trimestre. Okay. Ahora vamos un poquito por esos primeros meses de gestación. Tenemos también una parte importante, fundamental, sobre todo además donde ustedes forman, juegan ese papel importantísimo, que es el diagnóstico prenatal. En concreto, ¿qué es? Porque las palabras ya nos hacen una idea, no diagnóstico, tiene que ver con los médicos, con los ginecólogos, pero ¿qué es un diagnóstico prenatal? En general podríamos decir que el diagnóstico prenatal es un conjunto de técnicas, un conjunto de actuaciones que pretenden desarrollar y puntualizar qué es lo que le pasa a la criatura desde el punto de vista de su desarrollo. De tal manera que, diríamos, diagnóstico prenatal es tratar de diagnosticar cosas que le pasan al feto antes de que nazca. Y eso de antes de que nazca, pues es muy amplio, ¿verdad? Porque son 9 meses, ¿verdad? Son 40 semanas de embarazo. Pero decimos diagnóstico prenatal a todo aquello que va buscando verificar la salud de la criatura y diagnosticar determinadas alteraciones antes de que el niño nazca. Así, globalmente hablando. ¿En qué momento se hace este diagnóstico prenatal? Un poquito, ¿cómo es el funcionamiento? Fundamentalmente se hace, para empezar, cuando se puede. Podríamos decir que todas las personas que nos dedicamos a la salud materna y que vigilamos embarazos, sean las matronas o sean los ginecólogos, en general los ginecólogos, cuando hacemos una ecografía o cuando miramos cómo le va creciendo la tripa a la mujer, siempre estamos pensando en clave de diagnóstico prenatal. Por tanto, vamos buscando con olfato clínico qué es aquello que puede desarrollarse mal. ¿Cuándo se hace? Evidentemente cuando se puede. ¿Y esto qué significa? Pues que hasta que el embrión no se ha desarrollado del todo y ha empezado su desarrollo, digamos, fetal, pues es muy difícil hacer diagnóstico prenatal, porque las cosas no se han manifestado. Ejemplo concreto. Al niño le late el corazón, digamos, desde la 6ª semana de embarazo. Desde 6 semanas después del primer día de la última regla. Cuando hablamos de semanas de embarazo es tiempo transcurrido desde el primer día de la última regla. Bueno, pues a partir de las 6 o 6 semanas y pico, antes de la 7ª semana, ya comienza a latir el corazón. Si una mujer embarazada de 2 meses, con 8 semanas, me pregunta, oiga, ¿cómo es el corazón de la criatura? Le diría, pues mire, no tengo ni idea. Solo podemos saber que late, y ya es bastante, ¿verdad?, para las 8 semanas. Sin embargo, si viene a la consulta a las 20 semanas, con 20 semanas, esto es, en la mitad del embarazo, ya le puedo decir más cosas del corazón. No solamente del corazón, sino además le tengo que decir si las aurículas tienen el orificio que las comunica suficientemente grande o pequeño, si hay un agujero en el tabique interventricular y toda una serie de alteraciones morfológicas que deben poder verse alrededor de las 20, 18, 22, en ese término de embarazo. ¿Cuál es el asunto? Que algunas cosas se pueden hacer un poco antes y otras no se pueden hacer hasta más tarde. Ejemplo concreto, si estamos hablando de diagnóstico prenatal morfológico, podríamos decir que yo no vea la cabeza de la criatura, Dios me perdone, ¿verdad?, pero hay algunos niños que nacen sin cerebro. Sí, que pueden nacer sin nada desarrollado de lo que está de aquí para arriba. Bueno, ¿esto cuándo lo puedo ver yo? Bueno, ahora tempranamente, con los grandes ecógrafos que tenemos, en los que se ven maravillas, con una diferencia brutal de lo que pasaba hace 10 o 20 años, ahora podemos diagnosticar la anencefalia, que así se llama cuando el niño no desarrolla nada de lo que está de aquí para arriba, o sea, no desarrolla encéfalo. Eso lo podemos ver para las 11, 10, incluso 9 semanas. Pero si tiene desarrollado otras partes, si tiene, vamos a decir, la carcasa, el cuerpo, y no tiene el cerebro desarrollado. Pues sí, cabe la situación, y es una malformación relativamente frecuente, de las más frecuentes que podemos diagnosticar, y además de las que más temprano podemos diagnosticar, porque realmente la cabeza de los niños se debe desarrollar de manera uniforme y de forma ovoidea, y este niño nace con la cabeza, o sea, viene con la cabeza chata, o sea,
plano desde aquí, no hay calota, y es porque no se desarrolla el encéfalo. Es una malformación terrible, absolutamente incompatible con la vida, y cuanto más pronto la diagnostiquemos, pues mejor podemos evitar el nacimiento de una criatura pues que va a vivir minutos, en el mejor de los casos, después del nacimiento. Entonces, ¿cuándo se hace el diagnóstico? Cuando se puede. Y entonces habría que ir dilucidando tal patología o tal otra. Si tú me preguntas, no, dime todas las patologías que se pueden diagnosticar. Bueno, pues estas se pueden diagnosticar en el tercer mes, estas en el cuarto, estas hay que esperar hasta el quinto. Pero entonces se van haciendo esos diagnósticos, esas pruebas, claro, dependiendo, avanzando el tiempo, para ver que todo se va desarrollando bien, porque en cuanto a lo morfológico, que hablaremos de otro tipo de diagnóstico, bueno, aparte de, bueno, pues el cerebro, pero puede haber el que le falte algún dedo de la mano, del pie, un brazo, o que no tenga una pierna, 70 cosas. Digamos que el diagnóstico morfológico es aquel que agrupa todas las técnicas de visualización del feto. Y para eso la ecografía ha cambiado el mundo de la obstetricia. O sea, digamos que no es que haya un antes y un después de la ecografía, es que hablamos de la ecografía de alta resolución y hoy podemos ver el cuerpo calloso y las estructuras intracerebrales. Es que podemos ver cuál es la medida que hay entre las dos pupilas, por ejemplo, para diagnosticar si el niño va a tener una alteración visual. Es que podemos ver la transparencia del cristalino de la lente del interior del ojo para diagnosticar la presencia de cataratas dentro del cristalino o pacificaciones del cristalino antes de nacer. O sea que estamos llegando a un nivel de complejidad en el diagnóstico morfológico, de la morfología, de la forma en que se desarrolla el niño, terrible, ¿no? Entonces, eso se hace fundamentalmente en dos momentos del embarazo. Hacia las 11-12 semanas, en el que buscamos determinadas alteraciones, y hacia las 20 semanas, en el que buscamos otras alteraciones completamente distintas. Digamos que esos dos serían las dos patas fundamentales del diagnóstico prenatal morfológico, pero buscando cosas completamente diferentes, ¿no? A algunas mujeres les suena que le han visto la nuca del embrión. Bueno, lo que tratamos de buscar con la nuca del embrión lo vamos a hacer hacia las 11 semanas, porque hasta las 11 semanas, poco más o menos, se ha desarrollado en el embrión el árbol vascular y el árbol venoso. Pero hay un tercer árbol que no tiene que ver ni con las arterias ni con las venas y que sin embargo forma vasos. Vasos no sanguíneos, pero sí vasos linfáticos. Digamos que la sangre que sale del corazón sale a través de las arterias, la que regresa al corazón regresa a través de las venas. Pero todo lo que se queda en el camino, en las conducciones, como el agua que se pierde cuando vas a regar un jardín, todo eso es la linfa y es recogido por los vasos linfáticos, que tienen a su vez una especie de estaciones que son los ganglios linfáticos. Bueno, pues ese sistema linfático no está formado a las 11 semanas, se está formando, pero a las 11 semanas la linfa se acumula en determinados lugares del organismo fetal. Estamos hablando de un embrión que está a punto de dejar de ser embrión y que está empezando a ser feto, que son las 12 semanas, cuando termina el periodo de formación de los órganos. Decimos nosotros de organogénesis. Bueno, pues a las 11 semanas la linfa se acumula en la nuca del embrión. Justamente aquí, lo que llamaban los clásicos el morrillo de los toros. Y si, el cogote. En el cogote, exactamente, en el cogote. Y si con la sonda del ecógrafo, con la imagen, cortamos al niño perfectamente bien por la mitad, en un corte sagital, podemos ver cómo aparece en la espalda de la criatura, entre la cabeza y el cuello, un pequeño acúmulo de líquido. Hubo un griego, porque todo esto viene de la pericia y de la inteligencia de un griego que trabaja desde hace muchos años en Londres, que se llama Kypros Nicolaides, que ha creado una escuela de diagnóstico prenatal que es tan absolutamente brillante como que nos ha cambiado a todo el mundo la forma de hacer diagnóstico prenatal, nada menos. Y este tío en el King's College en Londres se dio cuenta que algunos niños que tienen alteraciones cromosómicas tienen ese pliegue, ese engrosamiento de la nuca, en ese tiempo de las 11 semanas, un poco más grueso de lo habitual. Y en vez de tener, imaginemos, 1,2, 1,5 o 2,5 milímetros, puede tener 3,5 o 4 milímetros. Parece una diferencia muy pequeña, porque es un milímetro arriba, pero eso, relacionándolo con la evolución postnatal de las criaturas, le dio por ir tirando de la manta y al final correlacionó que algunos niños con alteraciones cromosómicas tienen ese pliegue nucal más ancho de lo habitual.
A partir de ahí, lo que hacemos es, cada vez que vemos un niño con un pliegue más ancho de lo normal en la zona de la nuca porque acumula más líquido de lo habitual, nos enfocamos en tratar de verificar otras alteraciones que pueden tener esos otros niños que tienen la alteración cromosómica. Y a partir de ahí se desarrolla una corriente de diagnóstico prenatal que empezó por ese pequeño hallazgo, que después se correlacionó con la determinación en sangre de algunas proteínas que tienen las embarazadas, las tienen todas, pero que medidas y relacionadas matemáticamente con el tamaño de la criatura y con el espesor de la nuca, nos dan una idea de si ese niño es de alto riesgo o de bajo riesgo para determinadas malformaciones. Y tenemos que enfatizar más en el diagnóstico o podemos quedarnos tranquilos. Eso no es diagnóstico prenatal, esto es un screening, o sea, se trata de discriminar, elegir de entre todos los niños en desarrollo aquellos que tienen más riesgo de desarrollar malformaciones. O sea que, oiga, es que a mí esta mañana me han hecho lo del pliegue y me han dicho que es muy grande. ¿Eso quiere decir que mi niño va a ser subnormal o que va a ser anormal? No, no. Para empezar, ese es un niño al que hay que mirar más. Y lo que hacemos es correlacionar unas determinadas proteínas que tiene la madre, que no vienen a cuento, la proteína placentaria A y la fracción libre de la HCG, dos proteínas muy específicas que, junto con el peso y la edad de la madre, la edad gestacional y además el tamaño del embrión y la anchura, el espesor de ese pliegue de la nuca, nos dan con una fórmula matemática que desarrolla este griego que te digo, el doctor Kypros Nicolaides, desarrolla una forma de tener vigilancia extra de determinados embarazos frente a otros. Digamos que el diagnóstico prenatal sería tratar de verificar qué le pasa a este niño concreto y con lo que acabo de explicar del screening, lo que hacemos es aplicárselo a todo el mundo para discriminar de entre las mujeres que tienen un niño con alto riesgo de malformaciones, qué podemos hacer para vigilarlos más. ¿Es diferente o qué relación tiene con el diagnóstico cromosómico? Tiene relación, pero es diferente. Vamos a ver, en el diagnóstico morfológico que decíamos hasta ahora, lo que tratamos de ver es, por ejemplo, si el niño tiene 2 riñones, por ejemplo, si el niño tiene el corazón bien tabicado. El corazón es una estructura de muy compleja formación, porque tiene 4 cavidades, salen 2 grandes vasos, la arteria aorta y la arteria pulmonar, todo tiene que salir desde su sitio, tiene varios tabiques, entonces la formación del corazón es muy distinta, muy difícil. Entonces, en el diagnóstico morfológico tratamos de ver el corazón, tratamos de ver si tiene 2 riñones, si tiene las 2 piernas, si tiene los 2 brazos, si tiene 5 dedos en cada mano, eso es morfología. Ya. ¿Qué es el diagnóstico prenatal cromosómico? El estudio de los cromosomas de las células del crío. Digamos que desde este punto de vista considerado, los niños solo pueden ser o niños o niñas. Entonces, la diferencia fundamental entre un niño y una niña es que en las células del cuerpo de la criatura que es chico, todas las células tienen 46 cromosomas con una fórmula XY. Quiere decir que tienen los 2 cromosomas sexuales distintos y por eso es chico. Las chicas tienen los 2 cromosomas sexuales iguales, por eso la fórmula cromosómica de las mujeres es 46XX. Bueno, pues cuando hacemos diagnóstico prenatal cromosómico, obtenemos un poco de líquido amniótico o un poco de sangre del niño, y eso es complicado a veces, y hacemos un análisis en el laboratorio de genética para determinar los cromosomas de esa criatura. Eso no diagnostica específicamente una enfermedad. Si es chico o chica, ¿no? No solo. O sea, eso nos lo podemos callar. O sea, si la madre dice, oiga, yo no quiero saber si mi niño es niño o niña, pues vale, pues nos lo callamos. Pero quiero saber los cromosomas que tiene. Bueno, pues entonces sabemos que tiene 46 cromosomas, que son XX en el caso de las niñas, XY en el caso de los niños, y eso elimina todas las enfermedades cromosómicas. Así como... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el síndrome de Down, que ahora se ha dejado de considerar una enfermedad, es una condición distinta, ¿verdad? Porque los niños Down son niños que en vez de 46 cromosomas tienen 47, tienen un cromosoma de más. Es una trisomía, decimos trisomía 21. Los cromosomas son 46 y se agrupan en pares, el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, así hasta el par 22. Bien, ¿cuál es el asunto? Además de los 22 pares de cromosomas, digamos, somáticos, hay un par de cromosomas que son los sexuales. Por eso decimos 46XX o 46XY. Bueno, pues los niños Down tienen en el par 21, en vez de 2 cromosomas, tienen 3. Y eso les hace, digamos, tener determinadas características
desde el punto de vista de su forma, que les hacen un poco especiales. Tienen un pliegue que llaman un pliegue mongólico en los párpados, además tienen un pliegue en la palma de la mano, exactamente bien, en la palma de la mano que lo recorre de un lado al otro, tienen algunas características un poco especiales. En general, desde el punto de vista emocional, son iguales a todos, pero tienen, digamos, capacidades diferentes. Antiguamente se consideraba una enfermedad, execrable. Hoy sabemos que hay chicos Down que son perfectos pianistas, que son pianistas de concierto, quiero decir, y que son directores de orquesta y que son licenciados universitarios o periodistas, y hay síndrome de Down que han sido actores de cine o actores de teatro, alguno con algún Goya incluso. Sí. Entonces, ¿cuál es el límite de la normalidad? Esto no lo discrimina el diagnóstico cromosómico. Pero vamos, digamos que el diagnóstico cromosómico pretende verificar el cariotipo de la criatura y el diagnóstico morfológico ir órgano por órgano si estos están bien montados. ¿Y el diagnóstico genético existe? Sí, existe, y esto es un poco para nota. Vamos a ver. En el diagnóstico cromosómico... ¿Esto se hace en todos los casos? No, ni el cromosómico ni el genético. ¿De qué depende? ¿De si hay algún antecedente familiar? Depende de ¿La edad de la embarazada? Depende de muy numerosos factores. No, depende de la edad, no. Hasta hace unos años teníamos el criterio de la edad materna y decíamos, por encima de los 35 la probabilidad de tener una alteración cromosómica es mayor. Vale, pues vamos a hacer diagnóstico prenatal cromosómico solo a las mujeres de más de 35 años. Nos equivocábamos. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de alteraciones cromosómicas se dan entre las mujeres menores de 35. No porque sea un riesgo tener menos de 35, sino porque hay más mujeres ahí. Hay menos mujeres entre las de más de 35 que se quedan embarazadas que entre las de menos de 35. Entonces nos equivocábamos, porque no estamos evitando las alteraciones cromosómicas de las menores de 35 y, sin embargo, enfatizamos todos nuestros recursos económicos en las de más de 35, donde hay menos trastornos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seguir al griego. Tomar las enseñanzas de Kypros Nicolaides y decir, mire, le vamos a hacer a todas las embarazadas de 11 semanas un screening, o sea, una discriminación, una selección, podríamos decir, de aquellos casos que a las 11 semanas manifiestan tener más riesgo de desarrollar una enfermedad, porque tengan una determinada alteración cromosómica o no, ya veríamos. En esas que tienen alto riesgo, enfatizamos el diagnóstico cromosómico. Oiga, ¿y el diagnóstico genético me preguntabas? No, el diagnóstico genético va a tiro hecho, me explico. Si nosotros somos muy estudiosos, por ejemplo, conoceríamos, pongo un ejemplo, que hay una enfermedad muy grave, terriblemente grave, que causa una idiocia, que causa un retraso mental brutal, que es la enfermedad del jarabe de arce. Una enfermedad metabólica que está condicionada por una alteración en un gen que hace que los niños no metabolicen bien determinada proteína y nacen tontos de baba, pero además irremediable. Una cosa terrorífica. Bueno, ¿cuántos casos se dan aquí? Ninguno. Ya, y en España, ninguno. Ya, y en Francia, ninguno. A ver, ¿y dónde se da? Pues mire, se da en una tribu de indios de la zona de Manitoba, en el norte de Canadá. Ahí hay una enorme cantidad de peligro de que haya esa enfermedad. Bien, entonces allí, en algún laboratorio de genética de aquella zona, han desarrollado una técnica de diagnóstico genético para determinar esta enfermedad. Entonces, si mañana viene a mi consulta una señora de Vitoria y me dice, oiga, que le he oído usted en la tele, quiero que me haga el diagnóstico prenatal genético de la enfermedad del jarabe de arce. Le preguntaré, ¿usted de dónde viene? De Vitoria, vale. ¿Y sus padres? De Amorebieta. ¿Y su madre? De Palencia. Vale, pues entonces usted no tiene riesgo de esa enfermedad. Tendrá otros, pero no de esa enfermedad. Sin embargo, si viene una señora de Canadá, de la zona de Manitoba, y pertenece a aquella tribu, y me dice, oiga, que yo vengo a vigilarme el embarazo. Señora, ¿sabe usted que vamos a tener que determinar que la criatura no porte esta tara? Porque para mujeres de aquella latitud es muy importante. Dirá, sí, sí, claro, claro, yo ya me lo sé. Yo no tengo ni idea de cómo se hace ese diagnóstico, pero tomo el líquido amniótico, se lo envío a Canadá y le digo, oye, miradme que tengo aquí una canadiense que puede tener riesgo de tener esta enfermedad. Por tanto, las enfermedades genéticas van a tiro hecho. Si en mi familia sabemos que en la línea paterna hay 3 o 4 primos que tienen esta tara genética, y además mi padre tenía esta otra y tal, entonces vamos a estudiar esa enfermedad concreta y vamos a tratar de diagnosticarla. Realmente de los miles, atentos, de los miles de enfermedades genéticas, hay muy poquitas de las que conocemos bien el origen.
de esas decenas de enfermedades genéticas que conocemos el origen, de muy poquitas tenemos diagnóstico prenatal. Apenas 20 o 20 y tantas, nada menos, nada menos. Entonces, cuando tenemos diagnóstico prenatal, porque la biología molecular y las técnicas bioquímicas han desarrollado lo suficiente como para identificar esos genes que alteran determinada proteína que causa determinada enfermedad, entonces, si la persona en cuestión tiene ese riesgo, vamos a por ello. Pero en mi caso concreto, que soy de aquí, de Baracaldo, y además estoy casado con una de Sestao, ¿tenemos riesgo de aquella enfermedad que se da en los indios de la tribu de no sé dónde? Pues no. Pues no. O sea que el diagnóstico genético no pretende eliminar todas las enfermedades genéticas, sería imposible. Pretende diagnosticar que esa paciente no tenga una determinada alteración genética que sospechamos clínicamente por su edad, por sus características familiares, por la historia de sus antecedentes, pero ya vamos muy a tiro hecho con el diagnóstico genético, es mucho más específico. Mucho más que en el cromosoma, ¿no? Porque cuando hacemos diagnóstico cromosómico, con un poco de sangre o con un poco de líquido amniótico, analizamos todos los cromosomas de la criatura, todos, todos. Y yo ya puedo anticipar, cuando le hago una amniocentesis a la mujer, que cada vez la hacemos menos por el screening, yo ya le puedo anticipar, esté usted tranquila, porque seguro que la criatura no tiene ninguna alteración en el par de cromosomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hombre, ¿y usted por qué? ¿Por qué porfía? ¿Por qué sabe tanto? Y le digo, hombre, porque le estoy haciendo la amniocentesis a las 15 semanas. Y si la criatura ha vivido hasta las 15 semanas y se ha desarrollado bien, quiere decir que no tiene alteraciones cromosómicas de los cromosomas de muy al principio, de los 12 o 13 primeros. Puede ser de los últimos pares, que son cromosomas más pequeños, tienen menos carga cromosómica y la criatura se puede vivir sin tener alguno de ellos. Ejemplo concreto. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Turner, que consiste en que las chicas que nacen con esa enfermedad tienen en vez de 46 cromosomas, 45. Y les falta un cromosoma del par sexual, o sea que son 45X0. Esas niñas se desarrollan con normalidad, son un poco más bajitas de lo habitual, tienen algunas alteraciones esqueléticas, pero pueden ser profesoras de matemáticas o Nobel de literatura. Quizás tengan la menopausia a los 19 o 20 o 25 años, ¿verdad? Pero pueden ser magníficas profesoras de matemáticas o dedicarse a jugar al ajedrez, yo qué sé. Quiero decir que no tienen enfermedad intelectual. Entonces, dependiendo de cuál es la cromosomopatía que diagnosticamos, tenemos que hacer unos u otros determinados movimientos durante el embarazo. Doctor, todavía tenemos muchas cosas que contar, bueno, tiene que contar, pero será en el siguiente capítulo, el próximo martes. Es que me enrollo mucho, pero es que esto del diagnóstico prenatal da para mucho. Hombre, es que da para mucho, claro, y más cositas y más preguntas que me están pululando por la cabecita. El martes que viene, con toda intención. Pues el martes que viene nos vemos de nuevo y resolveremos dudas y bueno, seguiremos hablando de la gestación, de lo que es el milagro de la vida. Ok. Dicho así. Fenómeno. Doctor, muchísimas gracias, buena semana.